¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Rubén Zamora, analista político, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, por acompañarnos. Y muchas gracias a ustedes y al TCS Canal por la invitación a que conversemos esta mañana y muy buenos días para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Doctor, es muy importante hacer un análisis de lo que está sucediendo en Nicaragua, esta situación con los 220 presos políticos, pero antes de entrar en el tema y las señales y el análisis de por qué se da esta situación, es importante entender por qué han llegado ahí, por qué se da esta situación y qué es lo que ha estado pasando en los últimos años en Nicaragua. Bueno, mire, lo que Nicaragua ha pasado, para ponerlo muy en síntesis, es una revolución, ojo, que eso es lo primero que hay que tomar. El Frente Sandinista derrotó por la fuerza, era guerrillero, a la dictadura más larga que teníamos en Centroamérica, que era la de Somoza. Eso es lo primero. Entonces, ellos suben al poder vía revolución, pero es una revolución ya diferente a las revoluciones del siglo XX o del siglo XIX, que era una revolución en la que había detrás del ejército sandinista o guerrillero, como se quiera llamar, el FSLN, ¿verdad? Detrás de eso lo que había era una sociedad civil, o sea, los civiles organizados, ¿verdad? Iglesia, por ejemplo, la iglesia, empresa privada, ¿verdad? Gente del pueblo, ¿verdad? Y sobre todo una buena cantidad de intelectualidad que estaban hasta aquí de la dictadura de Somoza. Y el Frente Sandinista fue capaz de atraerlos. Unirlos. Más bien ellos se unieron y el Frente Sandinista los apoyó y se pusieron a trabajar juntos. Okay. Eso se reflejó en el primer grupo de gobierno del sandinismo, ¿verdad? ¿En qué año estamos hablando, doctor? Estamos hablando de ellos, fueron en el 79, creo que fue, pero no, números no me pregunte mucho. Pero en ese contexto de esa época. En ese contexto es ahí donde ellos llegan. Okay. Allí hay, pues va a ver usted una cosa que están comandantes del Frente Sandinista, por supuesto, ¿verdad? Pero también está gente dijéramos, conservadora. Violeta Chamorro era una mujer muy democrática, pero de pensamiento conservador, pues, empresaria. A su marido lo había matado Somoza, ¿se imaginas? Lo asesinó Somoza. Y ella asumió y estaba dirigiendo el periódico más grande y más importante de Nicaragua, ella, ¿verdad? Entonces había de todo ahí. Habían intelectuales y todo, y así empieza, y aparece como un nuevo tipo de cambio en América Latina, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en que en el Frente Sandinista, internamente, como era de corriente marxista, hay un planteamiento de que ya es suficiente de tener esto en que si somos con estos y con los otros, aquí en la revolución y hay que poner el socialismo. Allí viene el primer quiebre. ¿Por qué? Porque empezó a dividir a la sociedad nicaragüense, que el Frente Sandinista había logrado unirla. O sea, el poder, ganar todo el poder, lo llevó a empezar. ¿Y qué pasa entonces? Que no pueden cambiar las elecciones. Ojo, siguen con elecciones. Pero entonces empieza todo ese problema de esto. Tan es así que en la primera elección ya seria de Nicaragua y ya con todo arreglado, perdieron la Frente Sandinista y doña Violeta fue la presidenta. Respetaron. Cuando ellos creían, los sandinistas, que ya porque tenían un apoyo popular que se veía por todos lados. Pero la gente lo apoyaba para que votara a Somoza. Pero a la hora de gobernante, espérese,
Nicaragua estaba en una gran crisis económica. No le gustaba. Y le dan el chance a la Violeta. ¿Ya? Luego regresa Daniel. Y luego vuelve a perderlo y arma una alianza con lo que había sido el partido de Somoza, el Partido Liberal, que era la contraparte totalmente. La contraparte, pero de la gente más corrompida de Nicaragua, eran conocidos por eso, porque las dictaduras corrompen, más que la democracia. La democracia también se corrompe, pero la dictadura es espantoso. Bueno, independiente de eso, ahí va la cosa. Y entonces ya Daniel tomó la cosa. Aquí yo me gano la elección y la ganó arreglándose con el Partido Liberal. Ojo, ¿ah? O sea, en otras palabras, como que el FMLN aquí ganara una elección, pero arreglándose con Arena. ¿Ya? Es inconcebible. Pues en Nicaragua lo concibieron, Daniel. Allí ya el partido se estaba saliendo. La gente más decente, de los 7 comandantes más importantes, 4 ya se habían ido. Incluso el hermano de Daniel Ortega, él era el ministro de Defensa, el hombre más serio de todos ellos, creo yo, por lo que yo conocí en los 80, ¿verdad? Y se había ido de Nicaragua, se fue a establecer a Costa Rica sus negocios, ya, y nunca abrió la boca más, excepto 2 veces, pero es otra cosa. Ya, entonces ese es un proceso. Entonces Daniel se empieza a garantizar que él va a ganar la elección. ¿Qué pasa entonces en la última? Ya llegamos al último momento. Aquí me he salteado un montón de cosas. Cuando está esto, ¿qué viene? Hay alrededor de 10 candidatos de oposición. Y él, con los que lo están apoyando. Claro. Eso. Era clarísimo que Daniel iba a ganar. ¿Por qué? Porque 10 candidatos, por muy grande que sea la oposición, la divide totalmente. Sí, claro. ¿Ya? Y hay pérdida. Pero ¿qué es lo que pasó? De esos 10 candidatos empezó a haber un movimiento de decir, y se dieron cuenta, pero hombre, si vamos 10 con 10 partidos distintos, esto es un fracaso porque Daniel va a ganar aunque sea con 100 gentes. Ya, era tan evidente. Y entonces empezó el movimiento y empezaron a darse cuenta que era posible llegar a un acuerdo de una candidata que era la hija de la que había sido presidente. Chamorro. ¿No? Cristiana. ¿Ya? Y cuando eso se da cuenta, es cuando Daniel Ortega se da cuenta que ya no su fraude, que lo quería hacer, lo había hecho ya, y el uso del Estado para hacer, no le alcanzaba. Y ahí empieza a pegar. Empieza a encarcelar a todos. Y de allí, bueno, pero al mismo tiempo la gente se da cuenta y a los estudiantes los quieren aplastar, se rebelan los estudiantes y la gente empieza a salir a la calle y eran por miles que salían a la calle. Y viene toda esta gran crisis política de Nicaragua. Pretenden resolverla al principio porque la iglesia sostiene que es necesario buscar una salida de que no, porque estaban matando a la gente, pues, ya. Y entonces, pero hacen un acuerdo, o sea, buscan hacer un acuerdo con todas las televisiones y radio y todo, y aquello termina en que los muchachos de la universidad le empezaron a sacar todas las cosas que Daniel Malas había hecho, y Daniel empezó a contestar por el lado, y ahí se quebró todo. Y a partir de allí ya pues se fue estableciendo la dictadura del señor Daniel Ortega, ¿verdad? Que la tuvimos. Esto es el primer caso y el primer momento de un cambio no definitivo, pero sí muy importante de la dictadura de Daniel Ortega, de lo que queremos platicar. Entonces yo les pongo pues eso. ¿Por qué? Porque me llama la atención de que los más conocidos, o por lo tanto eran los más odiados por Daniel en el periodo electoral, que además algunos de ellas, como por ejemplo la líder de la Telles, ¿verdad? La Dora Telles, ¿verdad? Que es una mujer de primera en el Frente Sandinista y la tiene presa, y no solo a ella, ¿verdad? A los líderes estudiantiles, a la cristiana, ¿cómo se llama? Chamorro, sí, también la tenía. A los que fueron candidatos a la presidencia. Pero claro, no es a todos. Han quedado unos y ese es unos 3. Y esa es la pregunta que nos empezamos a hacer. ¿Por qué unos y no otros?
¿Por qué 5 sacerdotes han salido, pero el obispo sigue preso? Él dice que ahora dio unas declaraciones en la madrugada de El Vaya, Salvador, no les he oído. donde decía que él no había querido abordar el avión y que dijo que tenía que hablar con los obispos para recibir y que había decidido quedarse. Ojalá que eso sea, ¿verdad? Porque los otros le van a decir, si vaya ese hombre, ¿qué está haciendo de estar metido allí? ¿Verdad? ¿Ah? Porque ahí no puede hacer nada ya el preso, excepto como ser lo que han sido todos los presos, ¿ah? Una presencia mundial donde Nicaragua se ha visto totalmente siendo aislada a nivel internacional. Y no solo aislada, sino sometida a golpes. Las condiciones, incluso hoy que están se está fuera, soltando. están dando información, eran condiciones, no solo es el hecho que estaban detenidos, sino las condiciones en las que estaban en las cárceles. Por supuesto, yo creo que lo que podemos hacer es la gente que han agarrado ahora por todo esto de la situación que ha generado la Asamblea, pues con esto de reducir los derechos, ¿verdad? Eso es similar a lo que lo están tratando. Lo que pasa es que la tortura es mucho más fuerte en Nicaragua de lo que ha sido aquí. Aquí todavía estamos descubriendo casos en que la policía o los militares han torturado gente pero en Nicaragua era sistemático que el que llegaba, y sobre todo donde tenían a los más importantes, ahí era la tortura. ¿Ya? Yo me acuerdo al estudiar todo esto, me acuerdo de nuestro país, que sabíamos que si la Policía Nacional nos agarraba, nos iba a ir mal. Ya le digo que yo pasé por eso. Pero si la guardia, ahí no le caía, la golpiza, por lo menos nada. Pero cuidado que fuera la de Hacienda, de ahí no se salía. Entonces sabíamos que si te agarraba la primera tenía más chance de poder salir. Y si era la tercera, había en Nicaragua eso se forma en cada una. En la Unión Soviética, por ejemplo, eso fue una cosa se conoció pues cómo eran los niveles de tortura en las policías. Entonces todo esto se plantea ahora. ¿Ah? Y por eso es que esto, además del lado de los Estados Unidos, no es lo usual. Ojo, nunca he leído yo que Estados Unidos, el día en que salen 222 presos políticos, mande el documento el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues, o sea que llama Secretaría Estatal, se llama ya, pero de Relaciones Exteriores, saca que dice, ¿verdad? Esto es nuestro trabajo diplomático y para aprobarlo el avión lo manda el gobierno de Estados Unidos, el que recogió a todos estos. Y hoy se conocía, doctor, que una semana antes ya tenía la notificación de parte del gobierno sandinista de lo que iba a ocurrir. Por lo menos la Cancillería estaba notificada. Vamos a entrar en materia y vamos a analizar ya los hechos concretos para hacer el análisis luego de la pausa. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, hoy vamos a la fase del análisis. ¿Por qué Daniel Ortega tomará esta decisión de coordinar una semana antes con Estados Unidos? Le manda una notificación entre cancillerías y dice, te los voy a mandar, son 222, como usted dice, le mandan el avión y ya los estaban esperando en Washington y en esa semana pues no se había filtrado nada. Yo creo que la mayoría
de medios internacionales incluso los tomó por sorpresa lo que estaba ocurriendo, porque a medida avanzaba la noticia en desarrollo se iba confirmando. Es que mire, esto es lo usual en la diplomacia. O sea, mire, la diplomacia no está para hacer favores. Como lo define la diplomacia, en primer lugar es para defender los intereses del país que el diplomático está presentando. Ojo, ¿ah? O sea que tenemos que entender que allí no es cosa de yo soy bueno, no, o sea, no es una ONG para dar servicio, no, es un trabajo político, ¿ya? Y por lo tanto, muchas de las cosas que se tienen que hacer no se pueden decir, porque si se le aparecen en los periódicos, ya no se pueden hacer. Si esto hubiera aparecido cuando empezó, no es una semana, ¿ah? Para una cosa de esta. En la última semana ya estaba arreglado cómo se iba a hacer. ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Porque tenía que ser Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, el que dijera, o que para que pareciera públicamente, te estoy mandando 222 gentes. ¿Ah? Ya, eso es el final ya. Eso es como la firma de los acuerdos de paz. ¿Ah? Cuando se firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec, ya se había acordado todito. ¿Ah? Estaba arreglado. ¿Cuánto? Durante 2 años se fue logrando. Allí no fueron 2 años. Yo creo que ha habido un momento que aquí tenemos que ponerlo en el contexto latinoamericano. Estados Unidos ha empezado una política hacia los gobiernos dictatoriales, Venezuela, Nicaragua, son los más cercanos a ellos, el uno fundamental por el petróleo y el otro porque Centroamérica es estratégica para Estados Unidos, igual que nosotros. Ya. Entonces, allí ha empezado. ¿Con quién ha empezado? Con Venezuela. Fíjense bien, Estados Unidos ahora está empujando. Ya el pobre señor ese que se creyó que él era el presidente, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo del nombre, que era el presidente de la Asamblea, ¿verdad? En un momento, ¿verdad? Ese señor ya desapareció. Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Exactamente, ha desaparecido, ya no habla, ya no dice nada. Ya los países que lo reconocieron ya dejaron de reconocerlo. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos. Entonces ya hay una política de decirle al presidente ese, bueno, arreglemos esto. Eso es lo que yo veo. ¿Y cómo se puede arreglar? Únicamente como se arregló el caso de nuestra guerra. Hay que negocien las partes. Y ya está anunciado. Ojo, si usted lee el documento el documento de Estados Unidos, de su ministerio, es una cosa de película, ¿ya? ¿Qué es lo que dicen? Ellos dan la noticia pública primero. Hemos recibido del gobierno de los Estados Unidos el planteamiento de que 222 presos políticos se los podemos mandar a ustedes, manden un avión. Eso es, en definitiva, lo que se dice. Entonces viene la primera cosa clara, es del señor ¿cómo se llama? Blinken, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y dice, esto primero, dice, es un paso positivo. Ojo, que es que hay que leer esa cosa, porque mire, eso pasa, y yo conozco cómo se hace eso. Se pasan noches enteras discutiendo las dos partes, letra por letra. No, esa no la acepto. Pongámoslo de otro modo. Diplomacia. Eso es diplomacia, ¿ya? Pero cuando eso sale, eso viene de un procedimiento que ha pasado, como le digo, días. Y allí, pero lo que hay que destrabar, primero, ¿verdad? Dice, esto es un paso positivo. Como quien dice, aquí yo no voy a echarle cochinada a Nicaragua, ¿verdad? Por esto que está haciendo, al gobierno de Nicaragua por esto que está haciendo. O sea, lo voy a respetar. No lo respeto hasta ahora, pero con esto yo lo empiezo a respetar. Primera cosa. Segunda cosa que tenemos ahí, abre las puertas al diálogo, sí, que eso es clave. Daniel Ortega no lo ha dicho. ¿Y por qué Daniel Ortega no lo dice? Sino que el ministro de Estados Unidos, que es el que va a recibir a los presos, ¿ya? Los que han sido presos, ¿verdad? Sí lo dicen en su primero, porque está acordado ya, ¿ah? Que se va a plantear ya, o sea, Daniel, en el fondo Daniel está aceptando, ¿ah? Que va a tener que estar sacando ya a la gente. Eso es lo que yo veo que podría ser, pero como allí no se sabe en qué va a parar, esperemos la cosa.
¿verdad? Pero, segundo, tercer caso que está ahí dicho, Nicaragua continúa con su posición de apoyo al pueblo de Nicaragua. Ojo, ponerlo cuando Nicaragua está cediendo y terminar diciendo estoy apoyando no al gobierno de Nicaragua, porque no puede decirlo, no lo apoya, es su enemigo, lo está castigando. Entonces dice no, yo, y seguimos, como quien dice, no se crean que por esto aquí se acabó y Estados Unidos va a decir viva Daniel Ortega. No, eso no está. Hay posibilidad de una salida política. Por eso es que yo creo que esto, desde el punto de vista diplomático, es muy bueno, pero también pudiera ser, y lo insisto en el pudiera, hacer el principio de sacar a Nicaragua del abismo en que el gobierno de Daniel Ortega la ha metido. Ahora en Centroamérica, el más atrasado de Centroamérica en todo, que recojan dinero de fuera, que aumente baje la pobreza y todo, es Nicaragua. Y con bastante, no tanto, pero con una buena diferencia, que los que vamos más atrás somos nosotros también. Entonces ahora la cosa es, por supuesto, Costa Rica suele salir siempre lo primero, ¿verdad? Guatemala tiene, allá la economía está bastante separada de la política, por cierto, es raro, ¿verdad? Pero tiene el segundo, o el primero y segundo. Honduras está arriba de nosotros en todos los indicadores internacionales, que siempre ha sido históricamente debajo del Salvador. Y de allí El Salvador y por último Nicaragua, los dos que nos quedamos, pero con bastante diferencia. Y Honduras ahorita está abriéndose todavía más. Tiene más habitantes que El Salvador, tiene mucho más territorio que El Salvador y está desarrollándose mucho más rápidamente que El Salvador. Doctor, no hay cena gratis, como dicen. Es decir, si aquí hay digamos, un acuerdo de una negociación, ¿qué estaría esperando Nicaragua? ¿Una mejora en apoyo económico por parte de Estados Unidos? ¿Un levantamiento de algunos bloqueos? ¿Mayor inversión privada extranjera hacia Nicaragua? ¿O cuál podría, dónde podrían dar esa visión? Allí solo podemos pensar. Pensar. Porque esto yo creo, y hay que ponerlo en su casa, es una especie que probablemente se ha manejado como posibilidad de abrir la puerta. Rojolat. Abre puertas, dice ya el gobierno de Estados Unidos. Entonces no sabemos qué es el cambio. Yo creo que el cambio podría ser lo que podemos llamar un cambio negativo. Ok, va a decir Estados Unidos, bueno, a cambio mandámelos, pues, a cambio de eso yo voy a bajar mi posición de enemiga en todo el campo internacional. Puede ser esa. Puede ser otra cosa, que Estados Unidos se sentó con Daniel Ortega y decirle, mire, nuestro siguiente proyecto de castigos a su gobierno es este. No queremos hacerlo porque sabemos que el pueblo nicaragüense termina sufriendo, pero no hay otra forma de que esto se pueda cambiar. Puede ser eso, en palabras diplomáticas. Yo lo estoy poniendo en palabras normales, pero que le diga, ok, aquí está el garrote y aquí está la zanahoria. Y esta declaración de Estados Unidos es la típica declaración de garrote. Porque yo creo que Estados Unidos no lo puede invadir. Eso de que ya ahora puede Estados Unidos invadir países. Mire, ya se salieron de los últimos, de allá de Oriente, que no sé por qué se los metieron y todo eso. Bueno, pero entonces eso ya no tiene un peso como tenía hace 20 años y que lo practicaban. ¿Verdad? No se quiere decir que ya se acabaron, pero ahora se ve. Entonces, ¿qué le queda a eso? A lo que está haciendo Estados Unidos, poniéndole castigos a los gobiernos, negándoles, por ejemplo, que tengan acceso, etcétera, un montón de... Ahora ya una cosa es un libro, así como antes el libro era las guerras, ahora los libros son los castigos entre países. Así es. No es lo mejor, pero bueno, pues al menos hay menos muertos. ¿Ya? Ese es el avance de la democracia. Pero eso creo yo, pues que yo creo que por allí va. ¿Ve?
hoy puede ser que sea positivo de decirle, bueno, vamos a abrir el Fondo Monetario Internacional, que ese, pues Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional es un banco. ¿Quién manda allí? El que tiene más acciones. Y el que tiene más acciones es Estados Unidos, y Estados Unidos se entiende con Inglaterra, Francia, Alemania, y allí tienen más de la mitad siempre. O sea, no nos engañemos de que el Fondo Monetario Internacional es otra cosa. Así funciona porque es un banco, como aquí así funcionan los bancos. Por eso decimos es el banco de don fulano, ¿verdad? Bueno, hay un montón de accionistas, pero el que manda es ese. Eso también se traslada a la política y a la política económica. Y en ese sentido, por ejemplo, puede ser, bueno, y lo digo claramente, estoy pensando posibilidades, por ejemplo, abrir espacios con el Banco Mundial, ¿verdad? Que también es otro, o el Banco Interamericano, que es otro instrumento. ¿Por qué? Porque Daniel lo que necesita es dinero. Su gobierno, o sea, la crisis financiera de Nicaragua es tremenda. Nosotros todavía vamos a esa crisis, pero todavía no hemos llegado a lo que está pasando en Nicaragua. ¿Ya? Y nosotros tenemos, pues, que como aquí solo son dólares, pero mire, la moneda nicaragüense en lo internacional ya no tiene ningún sentido. ¿Me entiende? Es una cosa muy difícil. Por eso es que está en último lugar Nicaragua. Salir de eso. Y bueno, si sale el pueblo de Nicaragua, pues no va a sufrir lo que está sufriendo ahora. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Doctor, hay algunas preguntas que uno se hace al ver esta noticia. Por ejemplo, se habla de 38 presos políticos por ser liberados, unos que no están en el listado de los 222. Se mencionaba al principal religioso. Daniel Ortega dijo, miren, no quiso salir. Monseñor Orlando Álvarez se dio la oportunidad, estaba en el aeropuerto, dijo, y de repente dijo, tengo que consultar a los obispos, y pasó el tiempo y después dijo, no, mejor me quedo, y se quedó. Pero hay otro grupo dentro de los cuales no fueron liberados. Entonces, ¿por qué unos sí, por qué otros no? O sea, no será una decisión al azar en todo caso. No es ninguna, eso sí, estoy claro, es el número y todo esto que es alrededor de esto, lo del obispo hasta ahora lo hemos sabido, pues el día de hoy, que fue él el que ha dicho, bueno, dicho por Daniel Ortega. Correcto, dicho por Daniel Ortega. Dicho por Daniel Ortega, no por el obispo. ¿Verdad? Ahora, pero entonces él se queda ahí fuera de la cárcel o del aeropuerto lo vuelven a llevar. Regresó a la cárcel. Regresa a la cárcel porque él ya es una persona, es que miren, esto es clarísimo lo que demuestra que es una dictadura. ¿Por qué? Porque todos estos que se fueron ya están condenados a penas perpetuas. Son todas estas penas perpetuas a que nunca más pueden hacer un puesto público. Son de que nunca desterrados y pierden la nacionalidad. Y además, ¿verdad? Con cosas que, por ejemplo, yo tengo que consultar la Constitución nicaragüense, no tuve tiempo, pero es muy parecida a la nuestra, ya, en estas materias, ¿verdad? Se prohíbe la Constitución ese tipo de, que pongan penas eternas, o sea, para toda la vida, ¿verdad? Y toda esta gente está condenada a eso. Y eso sí, yo lo sé, está en la Constitución de Nicaragua, ya. Pero otras cosas no estoy seguro y por eso no me puedo meter. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista jurídico, ¿esto qué es lo que demuestra? Que aquí el Poder Judicial no sirve para nada en Nicaragua. ¿Por qué? Porque ha estado condenando a todo el que ha llegado. No se ha salvado de los jueces, que una persona, o sea, todos los que llegan allí al juez van condenados.
¿vea? Aquí todavía cuando un juez de repente condena a alguien, quitan al juez, como quitaron a ese pobre juez que no vio ninguna prueba y dijo, pues si aquí no hay prueba, váyase a su casa. ¿Vea? Al día siguiente lo habían quitado. Y a otro que también hizo eso lo mandaron para allá a un punto muy lejos de San Salvador, de donde estaba. O sea, eso, ¿qué es lo que te demuestra? Entonces, ¿qué es la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo? Ninguna. Y en Nicaragua eso es clarísimo. ¿Qué diferencia hay de independencia entre el legislativo y el gobierno? Ninguna. Porque esto ni siquiera se les consulta a los diputados. Entonces, sino que se hace, y una vez hecho, los jueces se callan y se dicen punto. Ahora, en Estados Unidos, en las declaraciones vertidas, como es una noticia que se va conociendo más información a medida avanzan las horas y los días, pues se ha dicho que tendrán 2 años en los cuales el gobierno pues velará directamente por ellos. Ahora, España también, a través de las autoridades diplomáticas de la nación, dijeron bienvenidos todos también. O sea, España está ofreciendo también darles asistencia y ayuda para que se vayan a esa nación. Sí. No, bueno, eso es lo que empieza. Lo de 2 años no es solo para este caso. Ellos tienen todo un sistema, mire, es muy complicado el sistema de cómo se maneja según sean los países. Pero en general, lo uno que se encuentra, yo que lo he podido leer, es que hay como unas cosas comunes. Por ejemplo, los 2 años. ¿Para qué? Para que la persona, o sea, primero tienen que, bueno, en muchos casos los investigan desde antes. Ya. En estos casos, por ejemplo, los 222 probablemente no han sido por el problema de proteger que no vayan gente delincuente de verdad a los Estados Unidos. Y en eso tienen la razón. Por eso se dan esos 2 años. Continúan bajo, dijéramos, que investigación, pero muy suave. Pero les dan mucho apoyo. Por ejemplo, les pagan la casa. Tienen en un caso que yo estuve trabajando, y conozco, tienen, por ejemplo, $400 para que pueden comprar en los supermercados, que solo van con el bono y allí simplemente no pagan. Les dan ropa, les buscan trabajo en esos 2 años. ¿Ya? Y entonces, eso es, pues, o sea, lo que quieren ellos es, bueno, o se regresan a su país, porque ya cambió y en eso ya ha habido casos en que en los 2 años han podido volver, que es bastante probable, o se quedan en Estados Unidos, pero ya son trabajadores. Les dan la verde, ¿verdad? La green card, que eso le permite trabajar en cualquier parte, ¿verdad? Y de ahí para allá. Y pueden llegar a ser ciudadanos, ¿verdad? Pues tenemos casi 1 millón de salvadoreños en Estados Unidos, por ahí por 1 millón, que son con doble, que podrían votar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tienen las 2 nacionalidades? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque Estados Unidos es un país que se ha hecho de gente que llegó de fuera. ¿Ah? Si ellos exterminaron prácticamente a todos los indígenas. ¿Ah? En el siglo XIX los mataban como matar pues, cerdos o lo que sea. ¿Ves? Entonces, ese país que se ha... Lo que pasa es que hay una extrema derecha ahora que eso ve que pierde. ¿Por qué? Porque los blancos solo tienen 1 o 2 hijos y los que no son blancos tienen 5 y a veces 6. Y dentro de, ¿cuánto estamos ya? Dentro de 18 años, los blancos van a dejar de ser la mayoría en Estados Unidos. Ya está establecido por el crecimiento de la población. ¿Y cómo crece? Que eso y entonces eso ya esta gente no lo puede aguantar. Entonces se van en contra de todo lo que ha formado a su propio país, la extrema derecha en Estados Unidos, pero así es la cosa. Ahora, doctor, la comunidad internacional, ¿cómo ha visto, cómo ha recibido esta noticia? Aparte de Estados Unidos y España, ha habido organismos como la OEA y otros pues, que han estado externando a través de las redes sociales su beneplácito ante esta situación, que han dicho que estarán dando pues, seguimiento y que esto abre un proceso para mejorar las relaciones, por ejemplo, con Nicaragua. Mire, primero,
en organismos internacionales, el mismo documento que presenta el Departamento de Estado, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores explicando toda la cuestión, que hay que leerlo bien, hay una frase interesante, atendiendo a las constantes llamados de parte de las Naciones Unidas de que hay que soltar a esa gente. Ya, o sea, ellos se cubren, ¿ah? Así como el acuerdo nuestro de paz o la negociación, cuando se terminó de cubrir, cuando los 5 presidentes de Centroamérica le pidieron al presidente de Estados Unidos que ayudara a que hubiera un acuerdo. Ya, o sea, los diplomáticos también tienen eso de que ser solitario es malo, excepto los grandes, ¿verdad? Rusia, Estados Unidos, ¿verdad? China ahora que hacen lo que quieren, ¿verdad? Pero de ahí por lo general los otros, pero incluso esos países buscan respaldos y esto se ha de estar respaldando. ¿Por qué? Porque acaba de salir. Y por lo general en diplomacia se va de respaldos de los más cercanos a aceptar a los más difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo de salir después de Estados Unidos el segundo o el tercero que salir el 25avo que ya todo el mundo lo está haciendo. ¿Me entiende? Todo ese tipo de cosas están funcionando ahora y yo creo que de parte de los de Europa Occidental va a haber un pleno apoyo, ¿verdad? Porque es una cosa que todos ellos han estado pidiendo, pero tiene el completo respaldo de las Naciones Unidas. Y en eso es lo que dice Estados Unidos. Yo me estoy respaldando porque Estados Unidos me ha estado pidiendo constantemente que las condiciones de los presos no son las debidas de acuerdo a los acuerdos internacionales que Nicaragua ha firmado. Se lo han hecho ver constantemente y lo hacen ver en todos sus tratados, dijéramos, documentos sobre Nicaragua que emiten los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. ¿Ya? O sea, todo esto va conectado. ¿Ya? Y eso es lo que hay que aprender. Es que la OEA también ahora en la mañana a través de redes sociales ponía que exigen al gobierno de Nicaragua que restituya los derechos de los presos expulsados, decía. Por supuesto. Es que eso es prohibido. Eso suelen tener las constituciones que es imposible que se le pueda. Te pueden bajar la ciudadanía, pero no la nacionalidad. Hay que ver bien qué es lo que están haciendo. Pero para que te quiten la ciudadanía, solo el juez que la quite y algunos, en el caso que están de los cientos que hay de presos, es que les han quitado ya la soberanía. ¿Ves? O sea, eso viene del Poder Judicial. Entonces, Daniel Ortega lo que podía hacer es decir, ¿y yo qué voy a hacer? Porque eso lo hizo el Poder Judicial, ¿verdad? Que es lo que suelen hacer los dictadores, ¿verdad? Que cuando se les pone en el paredón, ¿verdad? Se cubren en los otros. Y el otro dice, no, pero si es que la Asamblea Legislativa es la que aprueba eso, como el caso de que tenemos aquí en El Salvador, ¿verdad? Eso es muy usual en la política, ¿verdad? Y no es correcto. Ahora, ¿ve usted que esto sea, digamos, una señal de nuevas acciones por parte o nuevos anuncios que pueda verse en Daniel Ortega, es decir, que libere otros presos o otro tipo de señales que esté mandando, ya sea directamente a Estados Unidos o a la comunidad internacional? Mire, yo creo que, pongamos las cosas claras, si una potencia como Estados Unidos dice en su asunto, que yo me estoy basando mucho en eso, claro, porque es el único documento oficial, diplomático claro y oficial que tengo, que dice que esto que están haciendo de los 222, cito, es producto de la diplomacia estadounidense. O sea, han asumido la responsabilidad de ir ante una dictadura que le están diciendo que es dictadura y decirle, estamos de acuerdo, vamos a hacer eso, mándenos a una carta a usted, porque es lo que le toca a usted que usted lo hace para que aparezca formalmente, ¿verdad? Pero esto empieza en Estados Unidos, ¿ya? Probablemente gente del Congreso, las organizaciones de la sociedad civil norteamericana han estado presionando sobre esto, ¿verdad? Ya.
de que eso debe de ser el Departamento de Estado lo aprueba, va al presidente de la República, ¿vea? Va a la vicepresidenta que es la encargada de Centroamérica, ¿vea? Y si hay esos tres sí, se hace. Y va a haber, yo estoy seguro que ha habido una profunda discusión dentro del Departamento de Estado, porque han podido medir algunas consecuencias de esto, que hay que tomarlo en cuenta, perdónenme. ¿Ya? Esto abre otras puertas para otros casos, porque crea un precedente. Ahora no sé si pronto habrá de otro país que esté en situación similar que recurra a Estados Unidos. ¿Ya? Pero ahí esto lo van a medir, esto lo han medido los norteamericanos muy detalladamente. Y si se han lanzado es porque no es simplemente por hacer el favor a los presos. Yo sí creo en esto, que le va a tener éxito. Ay, mire, en diplomacia hay un montón de cosas que no son éxitos, son absolutos fracasos. Y hay más fracasos que éxitos. Así es. Entonces, pues, tienen que colocarse en su puesto. Esto no es la solución, pero esto es un camino que abre la solución. ¿Ya? Como lo fue la declaración pública, en el caso nuestro, de la Unión Soviética con Estados Unidos diciendo que en El Salvador lo mejor es que ellos no se meten y que lo mejor es que ellos lo resuelvan. Que fue poquitos días antes de que se aceptara que hubiera acuerdo por parte del FMLN y del presidente Cristiani. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, hay, digamos, muchos analistas en el tema, antes de esta situación exactamente de la liberación de los presos políticos en Nicaragua, hacían lecturas y yo escuchaba algunos análisis que decían, es que Daniel Ortega de repente tiene unas actitudes completamente negativas, restricción de derechos y todo, pero por otro lado de repente promueve la inversión extranjera, por otro lado trabaja con los empresarios, da incentivos fiscales, o sea, tiene como una doble cara de cómo maneja la situación del país y la cosa pública, es decir, la atracción de inversión y los beneficios que pueda dar como parte de una estrategia, porque había un grupo del sector privado hasta, digamos, hace unos 5 años, que invertían, y nicaragüenses específicamente, o industria de fuera, incluso de Estados Unidos, invertía en Nicaragua. Las cosas se complicaron realmente en los últimos años, ya con lo que usted explicaba, el contexto de cómo la oposición se iba a unir y había una posibilidad real de que él saliera por la vía democrática en un proceso de elecciones. No, yo creo que sí, pues hay posibilidades, pues, pero también hay limitaciones, pues.
O sea, el hecho de cuando se le ocurrió a Daniel Ortega, por ejemplo, hacer el canal, ¿verdad? Que ha sido histórico en Nicaragua, que han querido hacer un canal y se los quitó Panamá, ¿verdad? Porque el Congreso de los Estados Unidos dijo que debería ser Panamá y no Nicaragua, ojo. ¿Y sabe por qué? Por una estampilla. Usted no sabe esa historia, es increíble. La voy a contar porque hay que saber. Cuando estaba la gran discusión en el Congreso de dónde, porque el Congreso tenía que aprobarlo, porque era tomar un territorio, acuérdese, no era cualquier cosa, tenía que pasar por el Congreso. Entonces habían dos alternativas, Nicaragua y Panamá. Panamá. La de Nicaragua tenía un apoyo un poquito más, pero no les alcanzaba todavía para estar seguro que el Congreso dijera Nicaragua, ¿ya? Y hubo uno de los de Panamá que encontró una estampilla. Una cosa de las cartas, pues, ¿verdad? Pero del sobre de la carta que se tiene que pegar, que era sobre el terremoto en Nicaragua, que había pasado. Entonces en Nicaragua sacan una estampilla del terremoto y empieza a circularle entre todos los demócratas del sur, porque antes los demócratas eran en gran mayoría del sur, decirle, mire, nos vamos a meter en un país donde hay terremotos, esto no lo podemos permitir. Y empezó con eso, que en Nicaragua habían terremotos y se empezaron a decir, no, eso sí no que conviene en Nicaragua. Ahí fue el cambio. Eso está en la historia. Una estampilla fue el que... bueno, pero con eso, ¿qué hace Daniel? Irse con China, o más bien aceptar una oferta de China. Ojo, que es igual que en el caso nuestro. Nosotros tenemos una oferta de hacer una cosa inmensa, ¿verdad? Allá, y agarrarse casi la tercera parte del oeste del país, o del este más bien, ¿verdad? ¿Cuál es el San Miguel y todo eso? Bueno, esa de una empresa china, porque el que vienen son empresas, no es el gobierno. Pero que cuando investigamos cuál era esa empresa, es una empresa de la Fuerza Armada de la China, o sea, del gobierno chino. Ya. Entonces ellos, esa es su forma de expandirse, y eso lo han hecho en Sudamérica tremendamente, donde más se han expandido, especialmente comprando tierra. ¿Ya? Ojo, es raro. Pero en fin, eso para Estados Unidos sí ya significó ruptura total. ¿Por qué? Porque empezó a ser ya estratégicamente. Si China le pone un canal Panamá, ellos están acostumbrados a más de 50 o 100 años casi, ¿verdad? No tanto, ¿verdad? De tener todo un territorio en Panamá con el canal, y lo que les ha significado eso, política y económicamente. Ya, ¿me entiende todo eso? ¿Verdad? Y allí es donde vino el quiebre más fuerte con Daniel Ortega. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había tenido una actitud de no golpearlo. Hoy se arrepienten, dice, porque se les dijo, esto va a terminar muy mal. Y cuando ya fue que hasta meten presos a los obispos, al obispo y a los sacerdotes y a las monjitas, las meten en un bus y las tiran para Costa Rica, ¿verdad? A todo una orden de mujer. Cuando pasa eso en Nicaragua, ya la cosa allá empieza a resolver, en el Congreso empieza a haber una reacción en contra de esto, ¿verdad? Y ya viene y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué? Ya la cosa está muy avanzada. Eso creo yo que es el otro escenario de que esto va a ser muy difícil, muy difícil. Daniel puede cambiar, sí. ¿Quién? Vea, Napoleón Duarte abrió la conversación con la guerrilla, ¿verdad? ¿Y quién fue el que hizo la negociación, que era distinto? La palma era conversar. Ahí no se resolvió nada de cómo terminar la guerra. Se resolvieron otras cositas y decir, vaya, pues no nos molestemos. ¿Vea? Acercamiento, aprenderse el uno al otro. Sí, fue importante, importantísimo, La Palma. Pero ¿quién hizo la negociación? El de derecha, que era el presidente Cristiano, el partido Arena, no el de ahora. El de aquella época que era bastante diferente. Arena ha movido
Poco a poco, pero ha movido. No es el mismo. Los que vivimos en los años 70, 80 haciendo política. Doctor, los ojos estarán puestos obviamente en Nicaragua. Es decir, vienen elecciones, hay más presos políticos, las instituciones están copadas por el Ejecutivo. Estos son señales, es decir, si de repente empieza a cambiar o se mantiene lo mismo y es solo fue esto para buscar un beneficio, pero las cosas adentro no cambian. O sea, habrá mucha tensión internacional en lo que esté pasando en los próximos meses en Nicaragua. Claro que sí. ¿Por qué? Porque mire, dentro de la diplomacia hay un formalismo que yo lo he revisado bastantes veces y me parece que no es correcto. Y es decir lo siguiente, por ejemplo, ¿por qué? Pero mire, Daniel Ortega está haciendo esto y esto. Sí, pero él salió en una votación electo. O sea, y eso lo han aplicado para acá El Salvador, cuando a veces, por ejemplo, en la oposición hemos hablado con diplomáticos y decirles, mire, pero esto no se puede hacer, pues, mire, se está violando la Constitución. Si aquí 6 veces dice que no se puede haber 2 veces el mismo presidente y el señor ya se lanzó de candidato presidencial, pues. Entonces aquí no hay respeto a la Constitución. Sí, pero es que él ganó en uno que ustedes aceptaron. Sí lo aceptamos, pero aceptamos la elección. Y la elección no le da autoridad a nadie para violar la Constitución. Si su primer acto del presidente es jurar por su honor que va a cumplir con la Constitución y respetarla en su texto. Entonces, y hay un artículo en la Constitución que hasta manda la rebelión al que viole la Constitución. Ahí está escrito en la Constitución. Entonces, por favor, les digo yo a los diplomáticos, porque me ha tocado eso, pues yo platico con ellos. Y decir, pero por favor, una buena elección es indispensable para que se abra la puerta democráticamente, sí. Pero una elección no garantiza, a nadie le pone garantía al gobierno, al que ha ganado, para decirle, usted va a ser democrático los 5 años. No, ahí para eso tiene la ley y para eso sí le piden que juramente, por su honor, que la va a cumplir. Viene después de las elecciones la obligación que él asume. Entonces, eso a veces, y por eso entonces con Daniel pasó lo mismo. Pero es que la gente lo quiere, pero es que la encuesta sale bien, pero es que ganó las elecciones, hasta que tuvo una elección en que había tenido que meter presos a toda la oposición. ¿Por qué? Porque como se estaban juntando, ya sabía que iba a perder. Porque ya había perdido 2 veces, pues. O sea, ya sabía que era perder. Que era perder, ¿ves? Y ya está, y no está dispuesto a perder. Probablemente podrá ser, pero esto ya es mi especulación. Y se lo doy como tal, porque yo quiero que esto termine en Nicaragua. Hay demasiado sufrimiento. Puede ser que él llegue a un punto de garantizar que el pueblo pueda decirle ya no. ¿Y cómo lo puede hacer el pueblo? Ya sea el que él diga, miren, estoy ya tan enfermo que ya no puedo, que haga lo del Papa, el anterior Papa, que diga, ya no puedo, porque, y es cierto, mire, ya se murió, ¿verdad? Ya hacer eso, él lo podría hacer, yo lo dudo muchísimo. El que ya ganó el poder y debe tanto, por abusar del poder, ya no tiene salida. Pero puede ser que haya una salida legal, dijéramos. Y eso viene la elección. Y por eso, y fíjese que la elección va a ser como la de nosotros, casi al mismo tiempo. Yo no sé cuándo es en Nicaragua, no lo tengo presente, pero es el próximo año. ¿Ya? Entonces, en Centroamérica, hay que ver que tanto a nivel internacional, los 2 países que están en este momento más conflictivos, que son Nicaragua y El Salvador en términos políticos, ¿verdad? Esos son los que tienen elecciones, que para la internacionalidad es el instrumento que debe de hacer. Por eso es que Estados Unidos endurece totalmente su papel respecto a Daniel Ortega después de la última elección. Ya, pero ya era un poco tarde. Y a ese proceso vamos. Muy bien.
A ese proceso vamos. Doctor, gracias por acompañarnos y ayudar a hacer el análisis de lo que está viviendo. Sabemos que usted estuvo en Nicaragua, sí, tiene amigos en Nicaragua y ha estado dando seguimiento desde la vía diplomática también cuando pues estuvo en el servicio exterior. Claro, y soy centroamericano. Acuérdense que los salvadoreños somos los que siempre se nos quedamos pensando en Centroamérica. Nunca lo hemos logrado, pero seguimos. Muy bien. Gracias por su sintonía, que descansen, que disfruten su fin de semana y su cita con nosotros el próximo lunes. Los esperamos.